Me negué a pagar la luna de miel de $36,000 de mi nuera. Ella me empujó por las escaleras y gritó: «Entonces vete a la calle, vieja interesada». Tiró mi ropa a la calle y yo me fui sin rumbo. Una semana después, un hombre de traje tocó a su puerta. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». ¿$36,000? Las palabras salieron de mi boca como un susurro incrédulo. Estaba parada en la sala de mi propia casa, mirando a mi nuera Emiliana, que sostenía en sus manos un folleto brillante de un resort en las Maldivas. «Sí, Aurora», dijo con esa sonrisa calculadora que había aprendido a reconocer después de 3 años. «David y yo queremos algo especial para nuestra luna de miel. Algo que recordemos para toda la vida». David, mi único hijo, estaba sentado en el sofá, evitando mi mirada. A los 32 años, seguía comportándose como un adolescente cuando se trataba de enfrentar situaciones difíciles. Lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8 años, trabajando dobles turnos en la fábrica textil para que no le faltara nada. «Mijo», le dije dirigiéndome a David, «¿tú también crees que es razonable gastar esa cantidad en una luna de miel?». Emiliana se adelantó antes de que él pudiera responder. «Aurora, entiendo que para ti puede parecer mucho dinero, pero David me merece lo mejor. Además, no es como si no tuvieras los recursos». Sentí un nudo en el estómago. Era cierto que había trabajado toda mi vida y había ahorrado, pero también era cierto que en los últimos años había gastado una fortuna en ellos. La boda había costado $22,000, el enganche de su casa, $15,000. Los muebles, la decoración, las vacaciones constantes que Emiliana necesitaba para su salud mental. «No es que no quiera darles una buena luna de miel», traté de explicar, «pero $36,000 es... ¿Es qué?». Emiliana se puso de pie abruptamente, sus ojos brillando con esa furia que mantenía cuidadosamente escondida cuando David no estaba presente. «¿Es demasiado para tu nuera? ¿Para el hijo que tanto dices amar?». «Emiliana, por favor, cálmate», murmuré, sintiendo cómo la tensión llenaba la habitación. «No me voy a calmar». Su voz se elevó peligrosamente. «Estoy harta de tus excusas tacañas. David se merece una esposa que sea apoyada por su familia». David finalmente levantó la vista. «Mamá, Emi tiene razón. Hemos estado planeando esto por meses». «¿Planeando gastar mi dinero por meses?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Fue como si hubiera encendido una mecha. Emiliana se acercó a mí con pasos firmes, su rostro transformado por la rabia. «¿Tu dinero? ¿Tu dinero?», gritó. «David es tu hijo. Todo lo que tienes debería ser para él, para nosotros. Pero eres tan egoísta que prefieres tener tu dinero guardado como una rata avarienta». «Emi, ya basta», dijo David. Pero su voz sonaba débil, sin convicción. «No, David, tu madre necesita escuchar esto». Emiliana me señaló con el dedo. «Has estado controlándonos con tu dinero desde que nos casamos. Cada peso que nos das viene con condiciones, con juicios, con esa actitud de superioridad». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. «Yo nunca he puesto condiciones». «¡Mentira!». Emiliana se acercó más. «Siempre tienes algo que decir sobre cómo gastamos el dinero, sobre nuestras decisiones. Actúas como si fueras la dueña de nuestras vidas». «Solo quiero que sean responsables. No queremos tu opinión». Su grito me hizo dar un paso hacia atrás. «Queremos que nos apoyes como debe ser. David trabajó toda su vida cuidándote, siendo el hijo perfecto, y ahora que tiene una esposa que lo ama de verdad, sales con tus mezquindades». Miré a David buscando apoyo, alguna palabra en mi defensa, pero él miraba al suelo como si el diseño de la alfombra fuera fascinante. «Mijo», susurré, «di algo». David levantó la vista por un momento y lo que vi en sus ojos me destrozó. No había amor, no había gratitud por todos los sacrificios que había hecho por él. Solo había molestia, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad. «Mamá», dijo con un suspiro cansado, «tal vez deberías reconsiderarlo.
Es solo dinero, solo dinero. Las palabras resonaron en mi cabeza como martillazos. Solo dinero que había ganado limpiando casas los fines de semana cuando él era pequeño. Solo dinero que había ahorrado saltándome comidas para que él pudiera tener útiles escolares nuevos. Solo dinero que había guardado trabajando turnos dobles mientras él estudiaba la universidad. Está bien, dije con la voz quebrada. Entiendo que no puedo darles esa cantidad ahora mismo. Emiliana soltó una risa cruel. Por supuesto que no puedes, porque cuando se trata de tu hijo, siempre tienes excusas. No son excusas. Es que... ¡Cállate! El grito de Emiliana me sobresaltó. Estoy harta de escucharte. Eres una mujer amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi cara. ¿Sabes qué? Ni siquiera queremos tu dinero sucio. David y yo encontraremos la manera de tener la luna de miel que merecemos, sin ayuda de una vieja tacaña y egoísta. Emi, ya es suficiente, dijo David, pero seguía sin moverse del sofá. No, David, tu madre necesita saber cuál es su lugar. Emiliana me empujó hacia atrás con ambas manos. Su lugar no es en nuestra vida. Perdí el equilibrio. Mis piernas de 64 años no pudieron sostenerme cuando mi espalda chocó contra las escaleras. El mundo se volvió un remolino de dolor y confusión mientras rodaba por los escalones de madera. Cuando finalmente me detuve en el suelo del recibidor, cada parte de mi cuerpo gritaba de dolor. Tenía un sabor metálico en la boca y sentía húmeda la parte trasera de mi cabeza. Entonces vete a vivir a la calle. ¡Vieja interesada! La voz de Emiliana llegaba desde arriba como el aullido de un demonio. Traté de incorporarme, pero una punzada aguda en las costillas me hizo gemir. David apareció en lo alto de las escaleras, pero no bajó. Se quedó ahí parado, mirándome como si fuera un inconveniente que necesitaba ser resuelto. «Mijo», susurré, «ayúdame». Él vaciló por un momento, luego miró hacia donde estaba Emiliana. «Creo que es mejor que te vayas, mamá», dijo finalmente. «Todos necesitamos tiempo para calmarnos». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, el niño al que había dedicado mi vida entera, me estaba echando de mi propia casa después de que su esposa me había lastimado. Con dolor, logré ponerme de pie. Cada movimiento era una agonía, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Emiliana bajó las escaleras con una maleta que reconocí como mía. La abrió y comenzó a sacar mi ropa, tirándola por la puerta principal hacia el jardín. «Aquí tienes tu ropa», dijo con desprecio. «Espero que encuentres algún lugar donde aprecien tu generosidad». Mis blusas, mis pantalones, mi ropa interior, todo estaba esparcido en el césped como si fuera basura. Los vecinos habían comenzado a asomarse por sus ventanas. Algunos salieron a sus porches para ver mejor el espectáculo. «David», dije una última vez, mi voz apenas un hilo de sonido. Él no respondió. Solo cerró la puerta. Me quedé ahí parada en el jardín, rodeada de mi ropa, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Ni siquiera cuando murió mi esposo me había sentido tan abandonada, porque entonces tenía a David. Ahora no tenía a nadie. Con las manos temblorosas, comencé a recoger mi ropa del suelo, preguntándome cómo había llegado a este momento. Cómo la mujer que había sacrificado todo por su familia había terminado siendo tratada peor que una extraña. Mientras doblaba una blusa que había comprado para la boda de David, una blusa que había elegido cuidadosamente porque quería verme bien para el día más importante de mi hijo, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No tenía a dónde ir. La habitación del motel olía a desinfectante barato y cigarrillos viejos. Me senté en la orilla de la cama, mirando mis manos arrugadas mientras sostenía una bolsa de hielo contra mi costilla izquierda. Había logrado meter mi ropa en 2 maletas prestadas por Consuela, mi antigua vecina, quien me había encontrado recogiendo mis cosas del jardín como una indigente. «Ay, Aurora», había susurrado Consuela cuando me vio. «¿Qué te pasó?». No pude contarle la verdad completa.
Era demasiado humillante admitir que mi propia nuera me había empujado por las escaleras y que mi hijo había observado sin hacer nada. Solo le dije que había tenido una discusión familiar y necesitaba un lugar donde quedarme por unos días. Ahora, 3 días después, seguía en este motel de mala muerte porque no tenía el valor de llamar a nadie más. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría que a los 64 años me habían echado de mi propia casa como a un perro sarnoso? Mi teléfono sonó. Era David. Bueno, contesté, odiando cómo mi voz sonaba tan esperanzada. Mamá, su voz sonaba tensa. ¿Dónde estás? En un motel. No había razón para mentir. Hubo una pausa larga. Escucha, Emi y yo hemos estado hablando. Mi corazón se aceleró. Tal vez había recapacitado. Tal vez se había dado cuenta de lo que había pasado realmente. Y creemos que sería mejor si buscas tu propio lugar por un tiempo. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Mi propio lugar? Sí, mamá. Creo que todos necesitamos espacio. La casa está a mi nombre ahora, y Emi se siente incómoda contigo ahí después de lo que pasó. ¿Después de lo que pasó? Repetí incrédula. David, tu esposa me empujó por las escaleras. Mamá, no exageres. Emi dice que te tropezaste sola y ahora la estás culpando. Me quedé sin aliento. ¿Te parece que me tropecé sola? Tengo moretones en todo el cuerpo. Las personas mayores se caen, mamá. Pasa todo el tiempo. Personas mayores, como si fuera una anciana decrépita que se cae por su propia torpeza, como si los 32 años que había pasado cuidándolo no significaran nada. David, dije lentamente, esa casa era mía antes de que te la pasara. Trabajé 40 años para pagarla. Y te agradezco eso, mamá, pero ahora es mía, y mi esposa tiene derecho a sentirse cómoda en su propio hogar. Su esposa. No Emi o Emiliana, su esposa, como si yo fuera una extraña que había invadido su territorio. ¿Y dónde se supone que viva? No sé, mamá. Puedes rentar algo pequeño, tienes tus ahorros. Mis ahorros, el dinero que había guardado para emergencias, para gastos médicos cuando fuera más vieja, para dejarle algo a él cuando muriera. Ahora se suponía que lo usara para pagar renta, porque mi hijo había decidido que su madre ya no era bienvenida en la casa que ella había construido. David, traté una vez más. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste neumonía? Trabajé 3 empleos para pagar el hospital porque no teníamos seguro médico. Sí, mamá, lo recuerdo. ¿Y cuando querías estudiar ingeniería y no teníamos dinero para la universidad? Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Limpié oficinas por las noches durante 4 años para pagar tu carrera. Llegaba a casa a las 2 de la mañana y me levantaba a las 6 para ir a mi trabajo de día. Un suspiro pesado del otro lado de la línea. Nadie te pidió que hicieras eso. Las palabras me perforaron el pecho como balas. Nadie me pidió que lo hiciera. Como si sacrificar mi juventud, mi salud, mis oportunidades por él hubiera sido una decisión egoísta de mi parte. Tienes razón, dije con la voz quebrada. Nadie me lo pidió. Lo hice porque te amaba. Mamá, yo también te amo. Pero Emi tiene razón. Has estado tratando de controlarnos con el dinero. Cada vez que nos das algo, actúas como si nos debieras. ¿Cuándo he hecho eso? Cuando compramos los muebles de la sala, te quejaste de que eran muy caros. Cuando fuimos a Cancún, dijiste que era un gasto innecesario. Siempre tienes algo que decir. No podía creer lo que estaba escuchando. David, solo quería que fueran responsables con el dinero. El sofá costó 8,000 pesos cuando podían haber comprado uno igual de bueno por la mitad. ¿Ves? Ahí está otra vez. Es nuestro dinero, mamá. Nuestras decisiones. Pero era mi dinero el que estaban gastando. Exacto. Por eso es mejor que cada quien maneje sus propios recursos. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Emiliana había pasado 3 años envenenando la mente de David contra mí, haciéndole creer que mi preocupación por su bienestar financiero era una forma de control. Había convertido mi amor en algo tóxico. ¿Desde cuándo piensas esto de mí?, pregunté. Desde hace tiempo, mamá. Emi me ayudó a verlo con claridad.
Por supuesto que lo hizo. Emiliana había orquestado todo esto perfectamente. Primero me había aislado de David, haciéndole creer que yo era controladora. Luego había creado situaciones donde yo parecía tacaña por no querer gastar cantidades ridículas de dinero. Y finalmente, había provocado una confrontación donde yo quedaría como la villana. «Está bien, David», dije, sorprendiéndome por lo calmada que sonaba mi voz. «Buscaré mi propio lugar. Gracias por entender, mamá. Es lo mejor para todos. Solo una pregunta más». «¿Cuál?» «Cuando eras niño y tenías pesadillas, ¿quién se quedaba despierta contigo toda la noche?» «¿Mamá?» «Cuando te fracturaste el brazo a los 12 años y te daba miedo la operación, ¿quién durmió en el hospital contigo?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Cuando tu papá murió y llorabas porque los otros niños se burlaban de que no tenías padre, ¿quién te secaba las lágrimas y te decía que eras el hombre más valiente que conocía?» Silencio. Era yo, David. En todos esos momentos, era yo. Y ahora tu esposa te dice que salte de una casa que yo pagué, que construí para ti, y tú le obedeces sin cuestionarlo. «Mamá, el pasado es el pasado». «No, el pasado. Mijo. El pasado es lo que nos define. Y lo que me define a mí es que fui una buena madre. Lo que te define a ti es lo que estás haciendo ahora». Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cama del motel, mirando las paredes descascaradas y preguntándome cuándo había perdido a mi hijo. ¿Había sido gradual? ¿O había un momento específico donde Emiliana había logrado convencerlo de que su madre era el enemigo? Recordé la primera vez que David trajo a Emiliana a casa. Era hermosa, eso no podía negarlo. Cabello rubio largo, ojos verdes, una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero había algo en la manera en que me miraba, como si estuviera evaluándome. «Su casa es acogedora», había dicho, mirando alrededor de mi sala con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Acogedora. Una palabra que sonaba como un cumplido pero que en realidad significaba pequeña y anticuada. Después empezaron los comentarios pequeños. «¿Aurora? ¿No crees que David merece tener cosas más bonitas? Ay, qué lástima que David tuvo que crecer sin lujos. Debe haber sido difícil para él no tener todo lo que sus amigos tenían». Cada comentario era como una pequeña puñalada, diseñada para hacerme sentir culpable por no haber podido darle más a David. Y funcionó. Empecé a gastar más dinero en él, a comprarle cosas que no necesitaba, a demostrarle que podía ser generosa, pero nunca era suficiente. Siempre había algo más que Emiliana necesitaba, algo más que David merecía. Y ahora estaba aquí, sola en un motel barato, pagando las consecuencias de haber permitido que una manipuladora destruyera la relación con mi hijo. Pero mientras miraba mi reflejo en el espejo manchado del baño, algo cambió en mi interior. Durante 3 años había permitido que Emiliana me hiciera sentir como si fuera yo la que estaba equivocada. Había dudado de mis instintos. Había cuestionado mi amor por David. Había aceptado ser tratada como una extraña en mi propia familia. No más. Si David había elegido a una mujer que lo manipulaba sobre la madre que lo había criado, esa era su decisión. Pero yo no tenía que seguir siendo víctima de esa decisión. Era hora de recordar quién era Aurora Mendoza antes de convertirse en la mamá de David. Era hora de recordar que tenía valor más allá de lo que podía dar a otros. Y tenía la sensación de que pronto iba a necesitar recordar esa fuerza, porque algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. «Licenciado Herrera, soy Aurora Mendoza. Necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente». La oficina del licenciado Herrera no había cambiado en los 15 años desde que mi esposo había muerto. Los mismos libreros de madera oscura, el mismo escritorio imponente, incluso la misma planta de plástico en la esquina que fingía estar viva. Roberto Herrera se veía más canoso y con algunas arrugas nuevas, pero su mirada seguía siendo la misma, seria y confiable. «Aurora», dijo levantándose para saludarme,
Lamento mucho las circunstancias que te traen aquí. Me senté en la silla frente a su escritorio, tratando de ignorar el dolor que todavía sentía en las costillas. Licenciado, necesito revisar todos los documentos de mi difunto esposo. Todo lo relacionado con su herencia, propiedades, cualquier cosa que pueda haber quedado pendiente. Roberto frunció el ceño. Aurora, revisamos todo cuando Eduardo murió. Te entregué todos los documentos. Lo sé, pero me detuve, sintiéndome estúpida. Es que han pasado tantas cosas, y quiero asegurarme de que no se me haya escapado nada importante. La verdad era que no sabía exactamente qué estaba buscando. Solo tenía una sensación, una intuición de que había algo que no sabía. Durante todos estos años, había vivido modestamente con mi pensión y mis ahorros, asumiendo que eso era todo lo que tenía. Pero Eduardo había sido muy reservado con sus asuntos financieros, y tal vez había dejado algo que yo había pasado por alto en medio del dolor de perderlo. Por supuesto, dijo Roberto, dirigiéndose a un archivo grande. Déjame sacar el expediente. Mientras él buscaba, yo recordé los últimos días de Eduardo. Había estado muy enfermo, pero insistía en ir a esta oficina una vez por semana. Decía que tenía asuntos que arreglar, pero nunca me explicó exactamente qué asuntos. Yo estaba tan preocupada por cuidarlo que nunca insistí en saber los detalles. Aquí está. Roberto regresó con una carpeta gruesa. Vamos a revisar todo paso a paso. Comenzamos con los documentos que yo ya conocía. La casa, que había transferido a David 3 años atrás, cuando Emiliana insistió en que sería mejor para efectos fiscales. Los ahorros, que había estado usando gradualmente para apoyar a David y su esposa. El seguro de vida, que había cobrado inmediatamente después del funeral. Pero entonces Roberto sacó una carpeta separada. Estos son los documentos que tu esposo firmó en sus últimas visitas, dijo, abriéndola cuidadosamente. Él fue muy específico sobre cuándo debían ser revelados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir con cuándo debían ser revelados? Roberto me miró con una expresión extraña. Eduardo dejó instrucciones muy claras. Estos documentos solo debían mostrarse si tú venías específicamente a preguntarme sobre propiedades o herencias adicionales, o si habían pasado más de 10 años desde su muerte. ¿10 años? Ya han pasado 15. Lo sé. Honestamente, pensé que nunca vendrías a preguntar. Eduardo parecía muy seguro de que lo harías cuando fuera el momento correcto. Con manos temblorosas, Roberto extendió los documentos hacia mí. La primera página era el título de una propiedad que no reconocí, un terreno en las afueras de la ciudad. No entiendo, murmuré. ¿De dónde salió esto? Tu esposo lo compró 2 años antes de morir. Pagó en efectivo. ¿En efectivo? ¿De dónde sacó tanto dinero? Roberto pasó a la siguiente página. Eduardo tenía inversiones que aparentemente tú desconocías. Acciones, bonos, algunos negocios pequeños en los que era socio silencioso. Mi mundo comenzó a girar. Eduardo trabajaba como contador en una empresa mediana. Ganaba bien, pero no tanto como para tener inversiones secretas. Licenciado, dije con voz temblorosa, ¿cuánto dinero estamos hablando? Roberto revisó varios documentos antes de responder. Según los valores actuales del mercado, y considerando que algunos de los negocios han crecido considerablemente en estos años, estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de pesos. Me quedé sin respiración. ¿2,5 millones? ¿Sí? El terreno que te mencioné ahora vale mucho más porque construyeron un centro comercial cerca. Las acciones se han multiplicado, y hay un negocio de autolavado que ha sido muy rentable. No podía procesar la información. Durante 15 años había vivido contando cada peso, trabajando tiempo extra para poder apoyar a David, renunciando a cosas que quería porque pensaba que no tenía suficiente dinero. ¿Por qué no me dijo nada?, susurré. Roberto se quitó los lentes y los limpió lentamente. Eduardo me explicó su razonamiento. Dijo que tú eras demasiado generosa, que si sabías que tenían tanto dinero, se lo darías todo a David y te quedarías sin nada para tu vejez.
Las palabras me golpearon como una bofetada porque eran completamente ciertas. Si hubiera sabido que teníamos 2,5 millones de pesos, se los habría dado a David sin pensarlo 2 veces. También dijo, continuó Roberto, que solo querías que supieras sobre este dinero si algún día realmente lo necesitabas, si la vida te ponía en una situación donde no tuvieras otra opción. Pensé en los últimos 3 días en el motel, en la humillación de recoger mi ropa del jardín, en la frialdad de David al echarme de mi propia casa. Creo que ese momento ha llegado, dije. Roberto asintió. Eduardo también dejó una carta para ti, instrucciones específicas sobre qué hacer con el dinero cuando llegara este momento. Con manos que no dejaban de temblar, abrí el sobre que Roberto me entregó. La letra de Eduardo, esa letra familiar que había visto en tantas notas de amor a lo largo de los años, apareció ante mis ojos. Mi querida Aurora, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que nuestra vida juntos ha terminado y que has llegado a un punto donde necesitas saber la verdad sobre nuestras finanzas. Primero, quiero que sepas que todo este dinero es tuyo. Lo gané pensando en tu futuro, en asegurarme de que nunca te faltara nada cuando yo ya no estuviera. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, borrando algunas palabras. Sé que te vas a preguntar por qué no te dije nada, y la respuesta es simple. Te conozco demasiado bien. Conozco tu corazón generoso, tu necesidad de dar todo por David. Pero también sé que David necesita aprender a valerse por sí mismo, y mientras tú tengas dinero para rescatarlo de cada problema, nunca lo hará. Tuve que parar de leer por un momento. Eduardo había predicho exactamente lo que había pasado. Espero que cuando leas esto, David ya sea un hombre independiente y responsable. Pero si no es así, si de alguna manera ha abusado de tu generosidad hasta el punto de dejarte sin nada, entonces es hora de que uses este dinero para ti misma. La siguiente parte de la carta me dejó helada. Aurora, hay algo más que necesitas saber. He estado investigando a la novia de David, Emiliana Santos. Contraté a un investigador privado porque algo en ella me daba mala espina. Los reportes están en el sobre amarillo que Roberto tiene. Te sugiero que los leas cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. Miré a Roberto con ojos muy abiertos. ¿Hay un sobre amarillo? Sin decir palabra, Roberto abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillo grueso. Me lo entregó con expresión solemne. Tu esposo me pidió que te diera esto solo si llegabas a preguntar por la herencia adicional. Dijo que si las cosas estaban bien entre tú y David, y nunca sería necesario que vieras esto. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había fotografías, documentos, reportes. El investigador había seguido a Emiliana durante meses antes de que Eduardo muriera. Las fotografías mostraban a Emiliana entrando y saliendo de casas caras, cenando en restaurantes elegantes con hombres mayores que claramente no eran David. Los reportes detallaban cómo había estafado a su novio anterior, un hombre de 60 años que le había dado su tarjeta de crédito y después había descubierto deudas por cientos de miles de pesos. Había transcripciones de conversaciones telefónicas donde Emiliana hablaba con amigas sobre su plan para pescar a un hombre con una madre rica. En una de ellas decía textualmente: «La vieja parece que tiene dinero guardado. Solo tengo que ser paciente y convencer a David de que él merece todo lo que ella tiene». Mi sangre se heló cuando leí la última transcripción, de una llamada hecha apenas una semana antes de que Eduardo muriera. «No importa lo que tenga que hacer», decía la voz de Emiliana. «Esa vieja se va a quedar sin un peso. David es muy manipulable, y cuando ella esté fuera del camino, todo va a ser nuestro». El sobre se me cayó de las manos, esparciendo los documentos por el suelo de la oficina. Eduardo sabía, susurré. Sabía exactamente qué tipo de persona era Emiliana. Roberto asintió gravemente. Por eso fue tan específico con sus instrucciones. Quería protegerte, pero también quería que David tuviera la oportunidad de darse cuenta por sí mismo del error que estaba cometiendo. Pero David nunca se dio cuenta. No.
y ahora tú tienes que decidir qué hacer con esta información. Me quedé sentada en esa oficina durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Todo mi mundo había cambiado en el espacio de una mañana. No solo tenía recursos que nunca supe que existían, sino que tenía prueba de que Emiliana había estado manipulando a David desde el principio. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Licenciado, dije finalmente, necesito tiempo para procesar todo esto, pero por ahora, ¿puede ayudarme a acceder a parte de estos fondos? Necesito salir de ese motel. Por supuesto. ¿Cuánto necesitas? Por primera vez en días, sonreí. Suficiente para comprar una casa bonita y tal vez algo más. Cuando salí de la oficina del licenciado Herrera esa tarde, ya no era la misma mujer que había entrado esa mañana. Ya no era la viuda pobre que había sido humillada por su nuera y abandonada por su hijo. Era una mujer con recursos, con información y con un plan que apenas comenzaba a formarse en mi mente. Emiliana había jugado un juego peligroso, apostando que yo era demasiado débil para defenderme. Había calculado mal. Muy mal. 2 semanas después de mi visita al licenciado Herrera, me mudé a una casa pequeña pero elegante en el otro lado de la ciudad. Era un lugar que había encontrado por casualidad mientras buscaba apartamentos, una casa de 2 recámaras con un jardín lleno de flores que la dueña anterior había cuidado con amor. Cuando vi el precio, pensé que había un error, pero resulta que la señora necesitaba venderla rápido para mudarse con su hija. La compré en efectivo. Por primera vez en 15 años, tenía un hogar que era completamente mío, donde nadie podía echarme, donde no tenía que pedir permiso para cambiar los muebles o pintar las paredes. Era una sensación extraña y liberadora a la vez. Pero mi nueva casa tenía una ventaja adicional que no había planeado. Desde la ventana de mi recámara, con unos binoculares que compré en una tienda de deportes, podía ver perfectamente la casa donde vivían David y Emiliana, mi antigua casa. No había sido intencional. Cuando firmé los papeles de compra, no me di cuenta de que estaríamos en el mismo vecindario. Fue hasta que estaba desempacando mis cosas en la recámara principal que vi esa vista familiar a lo lejos y me di cuenta de dónde estaba. El destino, pensé, tenía sentido del humor. Los primeros días no los observé. Estaba demasiado ocupada instalándome, comprando muebles nuevos, aprendiendo a vivir sola después de tantos años de preocuparme por otros. Pero una tarde, mientras tomaba café junto a la ventana, los vi discutiendo en el jardín. Era imposible no mirar. David gesticulaba agitadamente mientras Emiliana tenía los brazos cruzados, su postura claramente defensiva. Aunque no podía escuchar lo que decían, sus expresiones corporales contaban una historia clara. Problemas de dinero. Esa noche saqué los binoculares. No me enorgullezco de haberme convertido en una espía, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender cómo estaban viviendo sin mi apoyo financiero. La respuesta llegó rápido, no lo estaban haciendo bien. En las siguientes semanas desarrollé una rutina. Por las mañanas, mientras tomaba mi café, observaba sus movimientos. David salía temprano al trabajo, pero regresaba cada día más tarde, como si estuviera evitando llegar a casa. Emiliana pasaba las mañanas en la casa, pero por las tardes salía y no regresaba hasta muy noche. Un día vi algo que me hizo entender la magnitud de sus problemas financieros. Un camión de una empresa de cobros se estacionó frente a la casa. 2 hombres bajaron y tocaron la puerta insistentemente. David no estaba, pero Emiliana sí. La vi asomarse por la ventana, luego esconderse. Los hombres esperaron casi 1 hora antes de irse, pero pegaron algo en la puerta antes de marcharse. Esa noche, cuando ya era oscuro, caminé hasta mi antigua casa. La nota que habían pegado era una notificación de embargo por falta de pago de la hipoteca. Mi hipoteca. La hipoteca que yo había estado pagando durante los últimos 3 años después de transferirles la casa. Me quedé parada ahí en la oscuridad, leyendo esa notificación, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque mi retiro del apoyo financiero había tenido consecuencias inmediatas. Tristeza porque la casa que había sido mi hogar por tantos años estaba en peligro.
Pero más que nada, sentí curiosidad. ¿En qué habían gastado el dinero que debería haber ido a la hipoteca? La respuesta llegó algunos días después, cuando vi a Emiliana descargar bolsas de una tienda de diseñadores de su auto. Bolsas y bolsas de ropa cara, zapatos, cosméticos. Al día siguiente, David llegó a casa en un auto nuevo, un BMW plateado que definitivamente no tenían cuando yo vivía con ellos. Habían gastado el dinero de la hipoteca en lujos. Esa realización me llenó de una furia fría. Mientras me trataban como una vieja tacaña por no querer pagar una luna de miel de 36,000 pesos, ellos estaban comprando autos de lujo con el dinero que debería haber protegido la casa. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que David lo sabía. Una noche los vi discutiendo en la sala y vi a David señalar las bolsas de compras de Emiliana con gestos exasperados. Él sabía que su esposa estaba gastando dinero que no tenían, pero no tenía el carácter para detenerla. Mi hijo se había convertido en un extraño. Durante esas semanas de observación, también noté otros cambios. David había perdido peso, pero no de manera saludable. Se veía demacrado, estresado. Tenía ojeras permanentes y caminaba con los hombros encorvados como si cargara el peso del mundo. Emiliana, por otro lado, parecía estar floreciendo. Salía de compras regularmente, se arreglaba el cabello en salones caros, cenaba en restaurantes elegantes, pero siempre sola o con amigas. Nunca con David. Una tarde vi algo que me partió el corazón y me enfureció al mismo tiempo. David llegó a casa temprano, claramente emocionado por algo. Corrió hacia la puerta principal como un niño que trae buenas noticias. Pero cuando entró a la casa, vi a través de la ventana de la sala cómo su expresión cambió de emoción a desilusión, luego a tristeza. Emiliana ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando él llegó. David se quedó parado en la entrada de la sala por varios minutos, claramente esperando que ella le preguntara sobre su día o notara su presencia. Pero ella siguió scrolleando en su teléfono, ignorándolo completamente. Finalmente, David se fue a la cocina. Lo vi prepararse algo de comer solo, lavar los platos y luego irse a la recámara. Emiliana nunca se movió del sofá. Esa noche me quedé despierta pensando en lo que había visto. Mi hijo estaba viviendo en una prisión emocional, casado con una mujer que claramente no lo amaba, trabajando para mantener un estilo de vida que no podían costear, alejado de la única familia que realmente lo había amado. Parte de mí quería llamarlo, decirle que todo podía arreglarse, que yo lo perdonaría y lo ayudaría a salir de esa situación. Pero entonces recordé las palabras de Eduardo en su carta. David necesita aprender a valerse por sí mismo, y mientras tú tengas dinero para rescatarlo de cada problema, nunca lo hará. Mi esposo había tenido razón. Si yo intervenía ahora, David nunca aprendería la lección que necesitaba aprender. Nunca entendería que había elegido a una mujer manipuladora sobre su madre, que había permitido que esa mujer destruyera su relación familiar, que había gastado dinero que no tenía en cosas que no necesitaba. Tenía que dejar que viviera las consecuencias de sus decisiones. Pero eso no significaba que fuera a quedarse cruzada de brazos para siempre. Una mañana, mientras observaba a David salir al trabajo con la misma expresión derrotada de siempre, tomé una decisión. Era hora de empezar la siguiente fase de mi plan. Llamé al licenciado Herrera. «Licenciado», le dije cuando contestó, «necesito que contrate a un investigador privado. Quiero que documente todo lo que Emiliana hace durante el día, sus compras, sus salidas, sus actividades, todo». «¿Estás segura de que es necesario, Aurora?» «Completamente segura. Y también quiero que averigüe exactamente cuánto dinero han gastado desde que yo dejé de apoyarlos financieramente. Quiero números exactos». «Entiendo. ¿Algo más?» Miré hacia la casa donde mi hijo vivía su vida miserable, donde mi antigua casa estaba siendo hipotecada por segunda vez, donde la mujer que me había humillado seguía gastando dinero como si fuera infinito. «Sí», dije. «Quiero que el investigador se enfoque especialmente en documentar cualquier evidencia de que Emiliana está siendo infiel». Había visto las salidas nocturnas,
Las cenas solitarias, la manera en que ignoraba a David. Una mujer que se casa por dinero no se queda fiel cuando ese dinero se acaba. ¿Y qué planeas hacer con esa información cuando la tengas? Sonreí mirando el BMW plateado estacionado en la entrada de mi antigua casa. Licenciado, mi esposo me dejó más que dinero. Me dejó la verdad sobre quién es realmente Emiliana. Ahora es hora de que David también conozca esa verdad. ¿Y si él no quiere escucharla? Entonces será su decisión, pero al menos sabrá que su madre trató de protegerlo hasta el final. Después de colgar, me quedé junto a la ventana observando mi antigua casa. Pronto, muy pronto, iba a tener toda la información que necesitaba para tomar una decisión final sobre el futuro de mi relación con David. Pero más importante aún, iba a tener la información que David necesitaba para tomar su propia decisión sobre su matrimonio. Solo esperaba que cuando llegara ese momento, él fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Porque algo me decía que la verdad iba a ser mucho peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El sobre que el licenciado Herrera me entregó 3 semanas después era más grueso de lo que esperaba. El investigador privado, un hombre profesional llamado Martín Velasco, había hecho un trabajo meticuloso. Fotografías, videos, transcripciones de conversaciones, registros financieros, todo estaba documentado con precisión clínica. Me senté en mi mesa de comedor con una taza de café que se fue enfriando mientras revisaba cada página. Lo que encontré superó mis peores sospechas. Emiliana no solo estaba siendo infiel a David, estaba viviendo prácticamente una doble vida. Las fotografías la mostraban entrando al Hotel Quinta Real 3 veces por semana, siempre con el mismo hombre. Un señor de unos 50 años, bien vestido, que según la investigación era dueño de una cadena de restaurantes. Las cámaras los habían captado besándose en el elevador, abrazados en el bar del hotel, entrando juntos a una habitación. Pero lo que más me impactó fueron las transcripciones de las conversaciones telefónicas que Emiliana había tenido con este hombre, que se llamaba Ricardo Villalobos. «Mi esposo es un idiota», decía Emiliana en una de las grabaciones. «Cree que todo va a mejorar si consigue un segundo trabajo. No entiende que yo no me casé con él para vivir como una pobretona». «¿Y qué vas a hacer?», preguntaba Ricardo. «Lo que siempre hago, buscar una mejor opción. David ya no tiene acceso al dinero de su mamá, así que ya no me sirve». Mi sangre se heló cuando leí la siguiente parte. «¿No te da lástima?», insistía Ricardo. «¿Lástima? Por favor. Ese hombre no tiene personalidad propia. Su mamá lo controló toda su vida y ahora yo lo controlo a él. Es patético». Seguí leyendo, cada palabra como una puñalada. Emiliana había estado planeando dejar a David desde que se acabó mi apoyo financiero. El plan era llevarse todo lo que pudiera antes de desaparecer. Los registros financieros mostraban la magnitud del daño. En los últimos 2 meses, Emiliana había gastado 87,000 pesos en ropa, cosméticos y restaurantes caros. Había usado las tarjetas de crédito de David para comprarle regalos costosos a Ricardo. Incluso había empeñado algunos de los regalos de bodas para conseguir dinero en efectivo. David no tenía idea de nada de esto, pero lo que más me destrozó fue leer una conversación que Emiliana había tenido con una amiga 3 días antes. «Ya tengo todo listo», decía Emiliana. «Ricardo ya rentó un departamento para nosotros en Guadalajara. La próxima semana le voy a decir a David que me voy». «¿Y la casa?». «Esa es la parte más divertida. David va a perder la casa de todos modos porque no puede pagar la hipoteca. Pero antes de irme, voy a sacar todo lo que tenga valor y se lo voy a vender a Ricardo. Los muebles, los electrodomésticos, hasta las joyas que su mamá me regaló». «¿No te sientes mal por él?». Emiliana se había reído, una risa cruel que me hizo temblar las manos. «¿Por qué debería sentirme mal? Él eligió cortar a su familia por mí. Eligió echar a su propia madre de la casa para complacerme. Si es tan estúpido como para destruir sus relaciones por una mujer que apenas conocía, se merece lo que le va a pasar». Cerré el reporte, temblando de rabia. Esta mujer no solo había destruido la relación entre David y yo, sino que había estado planeando destruir completamente la vida de mi hijo desde el principio.
David iba a perder su casa, su dinero, y a la única persona que realmente lo había amado, su madre. Todo porque había sido manipulado por una sociópata que nunca había sentido nada por él. Miré hacia la ventana, hacia mi antigua casa donde David probablemente estaba en este momento, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Llamar a David y contarle todo? Después de cómo me había tratado, después de haber elegido a Emiliana sobre mí repetidamente, ¿por qué debería protegerlo? La respuesta llegó cuando recordé una fotografía que tenía en mi mesita de noche. David a los 10 años, abrazándome después de una pesadilla, diciéndome que yo era la mujer más valiente del mundo, sin importar lo que había pasado entre nosotros, sin importar cómo me había lastimado. David seguía siendo mi hijo. Y los hijos cometen errores, a veces errores terribles, pero eso no significaba que merecían ser destruidos por esos errores. Tomé mi teléfono y marqué el número que había bloqueado semanas atrás. ¿Bueno? La voz de David sonaba cansada. «David, soy tu mamá». Un silencio largo. «Mamá, no es buen momento para...» «David, necesitas escucharme. Tu vida está en peligro». «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Emiliana te va a dejar, esta semana. Ya tiene todo planeado». Otra pausa, más larga. «Mamá, no sé qué estás tratando de hacer, pero...» «Tu esposa tiene un amante. Se llama Ricardo Villalobos. Han estado viéndose en el Hotel Quinta Real 3 veces por semana durante los últimos 2 meses. Eso es ridículo. David, tengo fotografías». «¿Fotografías? ¿Me estás espiando?» Su voz sonaba más enojada que sorprendida, lo que me confirmó que en el fondo él ya sabía que algo estaba mal. «No te estoy espiando a ti. Estoy protegiendo a mi hijo de una mujer que lo está usando». «Mamá, no voy a escuchar esto». «Entonces solo escucha esto. Revisa las tarjetas de crédito. Fíjate en qué ha estado gastando Emiliana y pregúntate por qué llega tan tarde a casa todas las noches. Emiliana está buscando trabajo». «David», lo interrumpí. «¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo que te amaba sin que tú se lo dijeras primero?» Silencio. «¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te fue en el trabajo?» Más silencio. «¿Cuándo fue la última vez que te abrazó sin que tú la abrazaras primero?» Pude escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea. «David, sé que estás enojado conmigo. Sé que piensas que soy una madre controladora que nunca te dejó ser independiente. Tal vez tengas razón en algunas cosas, pero en esto no me equivoco». «¿Por qué?» Su voz se quebró. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque sigues siendo mi hijo, porque por más que me hayas lastimado, no puedo quedarme viendo cómo te destruyen». Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que había colgado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Quiero que vengas a mi casa mañana por la noche. Emiliana va a estar fuera. Siempre sale los jueves por la noche. Ven y te enseñaré todo lo que he descubierto». «Mamá». «David, si después de ver las pruebas decides que estoy equivocada, nunca volveré a contactarte. Te lo prometo. Pero si tengo razón...» «Si tienes razón, ¿qué?» «Si tengo razón, entonces vas a necesitar a tu familia. Y a pesar de todo lo que ha pasado, yo sigo siendo tu familia». Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, mirando el grueso reporte sobre la mesa. Mañana por la noche, David vería la evidencia de quién era realmente la mujer con la que se había casado. Vería cómo había sido manipulado, usado y traicionado. Pero más importante, vería que su madre había tenido razón desde el principio. La pregunta era, ¿sería suficiente para reparar el daño que se había hecho entre nosotros? ¿O era demasiado tarde para salvar nuestra relación? Solo había una manera de averiguarlo. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a ponerse, preparé café fuerte y organicé todos los documentos en orden cronológico sobre mi mesa de comedor. Cada fotografía, cada transcripción, cada registro financiero estaba perfectamente acomodado para contar la historia completa de la traición de Emiliana. A las 8 en punto, escuché el timbre.
Cuando abrí la puerta, David estaba parado ahí con la misma expresión que tenía cuando era niño y había hecho algo malo. Asustado, culpable, pero desesperado porque su mamá lo consolara. «Hola, mijo», dije suavemente. «Hola, mamá». Lo miré realmente por primera vez en semanas. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y su ropa le quedaba grande. Se veía como un hombre que estaba cargando el peso del mundo en sus hombros. «Pasa», le dije. «Tenemos mucho que hablar». Mientras caminaba hacia la mesa donde había puesto todos los documentos, pude ver en sus ojos que una parte de él ya sabía lo que iba a encontrar. La parte de él que había estado negándose a ver la verdad durante meses. Era hora de que esa negación terminara. David se quedó callado durante casi una hora mientras revisaba cada documento, cada fotografía, cada transcripción. Vi cómo su rostro pasaba por todas las etapas del dolor. Negación, enojo, negociación, tristeza y finalmente una especie de aceptación devastada. Cuando terminó de leer la última página, se quedó sentado en silencio, mirando sus manos. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?», preguntó finalmente, sin levantar la vista. «Tu papá sabía quién era ella desde antes de que muriera. Yo lo descubrí hace 3 semanas». «¿Papá sabía?». David levantó la cabeza, sus ojos rojos. «Tu padre contrató a un investigador privado cuando comenzaste a salir con ella. Él vio algo en Emiliana que no le gustó. Le pasé la carta original de Eduardo. Léela». David leyó la carta de su padre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y me lo devolvió. «Entonces ustedes dos sabían que yo estaba cometiendo un error terrible y ninguno de los dos me dijo nada. Tu padre pensó que era mejor que aprendieras solo. Yo pensé que si te amaba lo suficiente, eventualmente verías quién era ella realmente». David se rió, pero fue una risa amarga, sin humor. «En lugar de eso, la elegí a ella sobre ti. Te eché de tu propia casa por una mujer que me estaba robando y me engañaba». No supe qué decir. Era la verdad, y ambos lo sabíamos. «Mamá», David me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «¿Puedes perdonarme?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado tan enfocada en protegerlo, en salvar a mi hijo de las consecuencias de sus decisiones, que no había pensado realmente en el perdón. «David», dije cuidadosamente, «no es solo sobre perdonarte, es sobre entender por qué pasó todo esto». «Yo entiendo por qué pasó», dijo, su voz quebrada. «Pasó porque soy débil, porque siempre he sido débil». «No eres débil, mijo. Fuiste manipulado por una experta». David negó con la cabeza. «No, mamá. Emiliana no me obligó a tratarte mal. Emiliana no me obligó a echarte de la casa. Emiliana no me obligó a priorizar su felicidad sobre la tuya. Esas fueron mis decisiones». Se levantó de la silla y comenzó a caminar por mi sala. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», continuó. «Que en el fondo, yo sabía que algo estaba mal. Sabía que Emiliana era fría conmigo. Sabía que solo se interesaba en el dinero. Sabía que tú habías sido una buena madre y que no te merecías ser tratada así. Entonces, ¿por qué? Porque era más fácil culparte a ti que admitir que me había casado con la mujer equivocada». David se detuvo frente a mí. «Era más fácil hacer que fueras la villana que enfrentar el hecho de que había cometido el error más grande de mi vida». Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Era la primera vez que David asumía responsabilidad completa por sus acciones. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé». Se sentó pesadamente en el sofá. «Según estos documentos, Emiliana se va esta semana. Va a llevarse todo lo que pueda. Voy a perder la casa de todos modos porque no puedo pagar la hipoteca sin su ayuda». «David, no, mamá, no me ofrezcas dinero. Ya hice suficiente daño». «No te iba a ofrecer dinero», dije. «Te iba a ofrecer algo mejor». David me miró confundido. «Te iba a ofrecer la oportunidad de empezar de nuevo, limpio». «¿Qué quieres decir?». Me levanté y fui a mi escritorio, de donde saqué un sobre que había preparado esa mañana.
Adentro hay información sobre un trabajo en Monterrey, una empresa de contabilidad que necesita un gerente regional. El sueldo es bueno, viene con seguro médico y está lo suficientemente lejos como para que puedas empezar completamente de nuevo. David abrió el sobre y revisó los papeles. ¿Cómo conseguiste esto? El licenciado Herrera tiene contactos. Hice algunas llamadas. Mamá, yo no puedo simplemente huir. No es huir, David. Es ser inteligente. Cuando Emiliana se vaya, va a intentar llevarse todo lo que pueda. Va a tratar de destruirte completamente porque está enojada de que ya no tienes dinero para darle. Si te quedas aquí, vas a pasar los próximos años lidiando con las consecuencias de sus decisiones. David leyó toda la información sobre el trabajo. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Si me voy a Monterrey, ¿cómo vamos a reconstruir nuestra relación? La pregunta me sorprendió. ¿Quieres reconstruir nuestra relación? Más que nada en el mundo, dijo, y por primera vez en años vi al niño que había criado. Mamá, he sido un hijo terrible. He sido un ingrato, manipulable y cobarde. Pero si me das otra oportunidad, te prometo que voy a ser mejor. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. David, por supuesto que quiero reconstruir nuestra relación, pero tiene que ser diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Tú tienes que aprender a ser independiente de verdad. No puedes depender de mí para rescatarte cada vez que las cosas se pongan difíciles. Y yo tengo que aprender a no tratar de controlar tu vida, aunque esté preocupada por ti. David asintió. Tienes razón. Si tomas ese trabajo en Monterrey, vas a estar por tu cuenta. Vas a tener que reconstruir tu vida con tus propias decisiones, tu propio dinero, tu propio esfuerzo. ¿Y nuestra relación? Nuestra relación va a ser construida sobre respeto mutuo, no sobre dinero, no sobre obligaciones, no sobre culpa, solo sobre amor. David se quedó callado por un largo momento. ¿Qué pasa si fallo otra vez?, preguntó finalmente. Todos fallamos, mijo. Lo importante es aprender de los errores y no repetirlos. ¿Y si Emiliana trata de contactarme? ¿Si trata de convencerme de que regrese con ella? Entonces vas a tener que ser lo suficientemente fuerte para decir que no. David respiró profundamente. Voy a tomar el trabajo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Es hora de que aprenda a ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Esa noche, David se quedó en mi casa. Dormimos hasta tarde por primera vez en años, y por la mañana hicimos el desayuno juntos como cuando él era pequeño. No hablamos de Emiliana, no hablamos del pasado, solo disfrutamos estar juntos como madre e hijo. A mediodía, David regresó a mi antigua casa para recoger sus cosas más importantes antes de que Emiliana regresara. Según el investigador, ella estaría fuera todo el día haciendo los preparativos finales para su mudanza. 2 horas después, David regresó con una maleta pequeña. ¿Eso es todo?, le pregunté. Es todo lo que necesito, dijo. Todo lo demás son solo cosas. Esa tarde, mientras David hacía llamadas para arreglar su mudanza a Monterrey, yo me senté en mi jardín pensando en todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo por 3 años. Había sido humillada, lastimada y abandonada por las personas que más amaba. Había tenido que reconstruir mi vida desde cero a los 64 años. Pero también había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Había aprendido que podía ser feliz por mi cuenta. Había aprendido que mi valor no dependía de cuánto podía dar a otros. Y más importante, había recuperado a mi hijo. No el hijo dependiente que había criado, sino un hombre que finalmente estaba listo para asumir responsabilidad por su propia vida. Una semana después, David se mudó a Monterrey. Emiliana desapareció exactamente como había predicho el investigador, llevándose todo lo que pudo cargar. Dejó una nota cruel culpando a David por no ser suficiente hombre para mantener a una mujer como ella. David me llamó esa noche para contarme sobre la nota. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, dijo. Por primera vez en años me siento libre. 6 meses después,
David estaba prosperando en su nuevo trabajo. Había hecho nuevos amigos, se había unido a un gimnasio, había comenzado a salir con una mujer que era enfermera y que, según me contaba, era amable y genuinamente interesada en conocerlo como persona. Hablábamos por teléfono una vez por semana. Nos visitábamos una vez al mes. Nuestra relación era diferente ahora, más madura, más equilibrada, basada en respeto mutuo en lugar de dependencia. Y yo había encontrado mi propia paz. Había usado parte de la herencia de Eduardo para viajar, algo que nunca había podido hacer cuando estaba criando a David. Había tomado clases de pintura. Había hecho nuevas amigas en mi vecindario. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo para mí misma. Una tarde de domingo, mientras pintaba en mi jardín, David me llamó. «Mamá», dijo, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué pasa, mijo?» «Nunca te he agradecido adecuadamente por todo lo que hiciste por mí cuando era niño. Y nunca me disculpé adecuadamente por cómo te traté cuando me casé con Emiliana». «David, no, déjame terminar. Eras una madre increíble. Sacrificaste todo por mí y yo lo tiré a la basura por una mujer que nunca me amó. No hay perdón para eso». «Ya te perdoné, mijo». «Lo sé, pero necesitaba decirlo. Y necesitaba decirte que todo lo bueno que hay en mí, todo lo que estoy reconstruyendo ahora, viene de los valores que tú me enseñaste. Solo me tomó mucho tiempo recordarlo». Después de colgar, me quedé sentada en mi jardín, mirando las flores que había plantado, pensando en lo extraños que son los caminos de la vida. Había tenido que perder a mi hijo para salvarlo. Había tenido que ser expulsada de mi propia casa para encontrar mi verdadero hogar. Había tenido que enfrentar la peor traición para descubrir mi propia fuerza. Pero al final, había valido la pena. Al final, tanto David como yo habíamos encontrado nuestro camino hacia la libertad. Y esa libertad, construida sobre dolor, pero sostenida por amor verdadero, era más valiosa que cualquier herencia que Eduardo podría haberme dejado.